3, sí. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar el culto de esta noche una vez más, a pedirle al Señor que pueda descender a este lugar y sea ministrando en nuestras vidas. Vamos a pedir que Él se mueva en medio de nosotros, sea hablando a cada uno de nosotros. Así que ahí donde está, ayúdame a orar. Te doy gracias, Señor, una vez más que podemos estar, Dios, reunidos en este lugar para alabar y glorificar tu santo nombre, para darte, Dios, la gloria que tú mereces, Señor. Y en esta noche una vez más, Padre, desciende en medio de nosotros, que tu Santo Espíritu, Dios, pueda ministrar cada vida, traer convicción, Señor, traer libertad, ánimo, Dios, y aún, Padre, que sea tu derramado de tus dones, Dios, sobre cada una de nuestras vidas, Dios. Clamamos por tu iglesia, clamamos, Señor, por este pueblo, que podamos ver almas salvándose continuamente, Dios, que entregando sus vidas a ti, y aún clamamos por aquellos, Dios, que están necesitados, Padre, que sea tu mano, Dios, sobre su vida, propiamente, Dios, nuestra hermana Rosy, Dios, es un milagro. Muévete, Dios, en su vida y que veamos, Dios, grandes cosas suceder, Padre. Te alabamos y bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor.
canción, una de las cosas que como hijos de Dios tenemos que entender es que venimos a este lugar a alabarle, porque es bueno poder alabar su santo nombre.
abundancia. Si cada uno de nosotros como hijos de Dios pudiéramos reconocer como Pedro pudo reconocer. Además, Jesucristo mismo le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos cada hijo de Dios, que el Espíritu Santo pueda revelar a nuestras vidas que hay vida en Jesús. Vamos a adorarle. Sobre todo poder y ver, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste, Dios, en aquella cruz. Gracias, Padre, porque por eso
podemos estar en este lugar, Señor. Y podemos decirte una vez más, Señor, al igual que Juan, queremos menguar y que tú puedas crecer en nosotros. Amén. Vamos a orar en esta noche, una vez más, pedir al Señor que sea moviéndose, que sea hablando a nuestras vidas. Y a orar con nuestra hermana Rosy. Ella me llamó esta tarde, había hecho unos análisis en el que le llamó el médico diciéndole que ha perdido sangre, por lo cual le tuvieron que llamar de urgencia para ir al hospital. Está mismo en el hospital, la tienen que ingresar, por lo menos por esta noche le van a poner sangre y bueno, van a hacerle los estudios al respecto para ver de dónde y por qué razón ha perdido sangre. Así que vamos a orar por ella. ¿Ven? Usted sabe, está todavía con ese problema, el problema que año tras año ella ha tenido, del cual estamos orando, y eso también es algo que es preocupante, sobre todo en el estado de salud, y más ella podemos decir que es de riesgo en el sentido de lo que estamos viendo, ¿no? El tema del coronavirus, y pues no quería estar en el hospital y lamentablemente pues, tiene que estar hoy en el hospital, por lo menos esta noche, no se sabe si mañana también. Así que vamos a orar por ella y seguir orando también por cada uno de los que continuamente estamos orando: Isabel en Almería, Francisco, Nuria, en fin, por todos ellos, la familia de Crespo, el hermano Crespo también. Tenemos que seguir clamando por ellos, en fin, que Dios pueda obrar y puedan ellos ver a Dios en su vida, moverse el Espíritu Santo, trayendo ese consuelo y paz a sus corazones. Y bueno, que Dios pueda obrar en cada iglesia, tanto aquellos que están en España como los que están fuera, y aún Dios tocando, trayendo convicción a cada vida. Tenemos que orar porque Dios abra puertas de trabajo para aquellos que no lo tienen, convicción para aquellos que necesitan oír de Dios, saber y distinguir, que necesitan alcanzar al Señor en sus vidas, y que Dios pueda moverse de una manera sobrenatural en nosotros y a través
de nosotros. Por aquellos que no tienen papeles, también tenemos que clamar, amén, que Dios pueda darnos esta posibilidad, sobre todo para ellos, como por ejemplo nuestro hermano Joan, Maideli y aún Yasser también, que Dios pueda obrar al respecto. Y bueno, que Dios pueda tocar los corazones, es algo importante en el cual poder movernos a hacer su voluntad. Así que ahí donde sea, quiero que me ayude a orar, que me ayude a clamar al Señor. Voy a pedir a nuestro hermano Manuel que sea él cerrando en oración. Te doy gracias, Señor, por cada noche una vez más, Dios, que nos permite poder estar en ese lugar. Dios, estamos agradecidos a ti, porque podemos, Dios, alabarte libremente, podemos una vez más reunirnos como hermanos, Señor, y establecer tu presencia en ese lugar, Dios. Lo que nos une, Padre, eres tú, lo que deseamos es tu presencia, lo que anhelamos, Señor, es tu Santo Espíritu, Dios, manifestándose en nuestra vida, trayendo convicción, moviéndose en medio de nosotros, aún llenando nuestra vida, lo que deseamos, Padre. La promesa, Dios, de tu Santo Espíritu sobre nuestra vida, Padre. Deseamos almas salvándose, trae convicción a los corazones, a tus hijos, Señor, y muévelos, rétalos, Dios, a poder hacer tu voluntad, a vivir conforme tú has determinado, desea, Dios, para nuestra vida, Dios. Clamamos para aquellos que tienen necesidad, propiamente, Dios, por nuestra hermana Rosy, Dios. Conoces en el hospital ahora mismo, Dios, muévete en su vida, Señor, trae sanidad, Dios, a su cuerpo, y que podamos ver y contar las maravillas, Dios, que tú puedes hacer en su vida, Padre. Obra en ella y guárdala, Dios, aún en el hospital ahora mismo que se encuentra, Señor. Y aún clamamos por Nuria, clamamos por Isabel, Señor, clamamos por Francisco, por todos aquellos, Dios, que nos han hablado acerca de la necesidad en sus vidas y en su familia. Dios, obra, Padre, trae, Dios, la respuesta a sus vidas. Queremos ver milagros suceder, Señor. Abre puertas, Dios, de trabajo para aquellos que no lo tienen aún, que puedan regularizar, Dios, a los que están, Dios, indocumentados, Padre, que puedan ver, Dios, qué cosas están sucediendo, Dios, en nuestras vidas. Aún traer reto, ánimo, Dios, y mueve los corazones a poder hacer y servirte, hacer tu voluntad, a poder responder a tu llamado, Dios. Y en esa noche, una vez más, presídenos, muévete en este lugar, te damos la gloria y la honra, Dios. Bendito Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos venir, Señor, a alabarte, a adorarte y bendecirte, Señor, y escuchar de ti. Gracias por este tiempo y este lugar que nos has regalado, Señor. Te rogamos, Dios mío, que abras puertas para que todos los hermanos, Señor, se puedan reunir, Dios mío, delante de tu presencia y recibir de ti, Dios mío. Abre puertas de bendición, Señor, de salvación, Señor, y úsanos a nosotros, Señor, para ello. Gracias por la obra que tú haces, Dios mío, te ruego por todos los hermanos, todos los que están, Señor, en problemas, que tú los bendigas, Dios mío, que les des sobre todo ánimo y corazón valiente para ir a través de todos los problemas, Señor. Ayúdanos, Dios mío, como iglesia, Señor, a todos los hermanos, a que tengamos un buen trabajo, Dios mío, aún en estas dificultades, Señor, tu mano soberana, Señor, sea, Señor, sobre todo en nosotros, Señor, dándonos trabajo digno, Señor, con buena remuneración, para que nosotros podamos tener nuestras casas en orden y a la vez ser generosos con tu iglesia, Señor, con nuestro tiempo y nuestro dinero. Gracias, Dios mío. En esta tarde te rogamos por tu palabra, bendice al pastor con vehemencia, Dios mío, elocuencia, y a todos nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, danos buena mente, Señor, buena memoria para guardar tu palabra y un corazón muy valiente para ponerla por obra. Y ahora te rogamos, Dios mío, que tú nos presidas y nos bendigas con tu presencia en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Saluda que se su lado, Dios. Gloria al Señor.
tenemos que estar gozosos de que Él nos ha dado el privilegio de poder participar de su obra. Así que vamos a orar para bendecir la fe. Dios amado, te damos gracias, Señor, esta noche, Señor, por este momento que estamos teniendo, mi Dios. Te agradezco, Señor, por estas ofrendas que van a ser levantadas, Padre Santo. Te pido que tú seas bendiciéndola, Señor, y así mismo bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por que estamos aquí, Señor, y también te pido, Señor, por lo que no hemos podido venir, Señor, que tú seas poniendo en su corazón, Señor, ese deseo, Señor, y de poder estar aquí, Señor, reunidos en tu casa, mi Dios. Te pido que tú seas guiando este culto de principio a fin en Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias a los hermanos que nos ayudan día tras día para poder realizar la alabanza. Gracias a usted por hacer el esfuerzo también de poder estar esta noche aquí. Vamos a ir adelante, recordarle a nuestra hermana Rosy, amén, recuerde su tiempo de oración por cada uno de los cuales estamos orando. Y como le dije el domingo, que usted tiene que estar orando porque Dios pueda hacer descender su espíritu sobre su vida, pueda usted ser lleno del Espíritu Santo, que Dios pueda manifestarse en él, en cada uno de nosotros de una manera sobrenatural. Así que recuerde, el domingo tenemos el estudio bíblico a las 10, el culto a las 11 y a las 6:30 de la tarde, una vez más el culto por la tarde. Así que recuerde todo conforme a estos anuncios. Nada nuevo al respecto, así que vamos a ir en base a ello. Como le decía a través del mensaje, lamentablemente una vez más seguimos confinados, por lo cual les voy a ir informando, porque tampoco ellos informan muy bien las cosas. El lunes nada más nos llegan el mensaje y nos dicen recién qué es lo que hay, así que ya le informaré el próximo lunes y quizás otra vez añaden más tiempo. Esperemos que no, tenemos que vivir sobre ello, pero es importante que cada uno de nosotros al final entendamos, este es el tiempo. No sé si alguna vez llegará el día en el que podamos vivir la normalidad que vivíamos antes. Creo que ya ha habido un antes y un después, creo que ya es un cambio total, por lo cual cada uno de nosotros tenemos que, aún a pesar de todo ello, vivir la vida cristiana como debe de ser. Así que y buscar la estrategia, la manera de poder hacerlo. Por ejemplo, usted puede ver, por ejemplo, a aquellos que fueron deportados a Babilonia. Esto es un cambio radical, un cambio totalmente diferente para ellos. Y aunque están en una cultura pagana, aunque están siendo obligados muchos de ellos a hacer ciertas cosas, aún así muchos de ellos, como por ejemplo Daniel y sus amigos, no comprometieron su vida cristiana, sino que aún ellos se rebuscaron, se vieron la manera de poder seguir sirviendo a Dios, de poder mantener el estándar en la posición que debe de estar, viviendo la vida de acuerdo a cómo debe de ser, y no cediendo ante el rey y todas las cosas que había impuesto. Por lo cual nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer exactamente lo mismo, porque ahora es coronavirus y mañana podrá ser otra cosa, por lo cual tenemos que aprender a vivir en base a ello, pero no comprometer nuestra vida espiritual. Dicho todo esto, abra su Biblia, segunda de Pedro. Vamos a leer el capítulo 1, vamos a leer el versículo 1 al 11. Llevaba tiempo pensando acerca de este mensaje porque he estado observando, he estado mirando, he estado escuchando, he estado viendo a gente, sobre todo gente que ha estado en la iglesia, gente que ha venido, ha estado un tiempo dentro de la iglesia, ha servido, han sucedido cosas en su vida, hoy en día no es sano, simplemente ellos han tomado la decisión al respecto de
por su manera de pensar o de creer, en base a lo que ellos han visto o han estudiado quizás, de creer que no es necesario el poder servir al Señor, no es necesario el poder estar en una iglesia involucrado en la obra del Señor, simplemente hacer algunas que otras cosas, y es más, algunos incluso se han adentrado a seguir haciendo lo que hacían antes en su antigua vida, pensando en que lo que hizo Jesucristo en la cruz ya pagó absolutamente todo, es más, quitó el pecado, por lo cual ya no existe el pecado y ahora libremente nosotros podemos vivir y hacer las cosas como quisiéramos. Y mucha gente vive de esa manera. Hay gente que piensa de salvo siempre salvo, y viven y actúan al respecto. Ya no hay nada que hacer, ya Cristo lo hizo, ya no hay por qué pensar que hay pecado y estas cosas. Y cuando me refiero a todo eso, no solo me refiero al tema de la salvación, sino también me refiero a las bendiciones de Dios. Dios nos da o quiere generarnos o quiere llenar a sus hijos de bendiciones, quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde sobre sus hijos. Es más, usted recordará quizás el texto que dice, ¿no?, que Él dará sobre nosotros abundante, remecido, rebosando. Todas estas cosas lo sabemos, y esto es lo que el cristiano quiere, y es verdad, Dios lo pone en su palabra, pero como que parece que la gente entiende algunas cosas totalmente diferentes al respecto. Por eso, en realidad, todo esto tiene que ver con las promesas que Dios nos ha dejado. Yo quiero hablar acerca de las promesas de Dios en esta noche. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 11. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hablar acerca de las promesas. Vamos a orar primero. Te damos gracias, Señor, una vez más por esta noche. Gracias, Padre, por permitir a cada uno, Dios, poder estar en este lugar. Habla a través de mi boca, Señor, abre nuestro entendimiento al respecto, Dios, de que podamos, Dios, ser partícipes, Dios, de tus promesas, alcanzarlas, Señor, poder verlas, desarrollarse en nuestra vida, Señor, poder disfrutar de cada una de ellas, Señor. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a hablar en primer lugar de que Dios nos ha dado promesas. Creo que esto, de cada uno de los que estamos nosotros aquí, creo que eso lo sabemos, ¿no? Hay alguna persona que puede decir: yo no sabía que Dios me dio promesa. Todos sabemos, ¿no? Hay promesas. Dios nos ha dado muchas promesas. Es más, en el texto del cual nosotros estamos hablando, Pablo está diciendo en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora, es interesante porque estaba mirando y en las Escrituras existen 3.565 promesas. Quizá
No nos las sabemos todas, no las sabemos algunas que quizás nos han llamado mucho más la atención, pero son 3.565 promesas que existen, que están plasmadas en las Escrituras. Ahora, por ejemplo, si preguntamos algunas de ellas, por ejemplo, ¿le viene a la mente alguna de ellas? ¿Alguna de ellas de la cual quizás usted la tiene en mente o se recuerda o le anima a través de eso? A ver, una promesa cada una. Venga, rápido. La vida eterna. La vida eterna. Sé salva tú y será tu casa. Sé salva tú y será tu casa. Ok, salvo tú y tu casa. Fíjate en Jehová con todo tu corazón, hasta proyecto tu propio opinión. Prudencia. Ajá. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Eso es más bien un hecho, ¿no?, que nosotros tenemos que hacer. Pero promesa. Lo de la canción que hemos cantado, Cielo nuevo, tierra nueva. Ok. ¿Qué más? Vamos a reinar con Cristo. Reinaremos con Cristo. 2 o 3 más. Venga. La de honra a tu padre y tu madre y Se alargarán tus días. Ok. Interesante promesa. 2 más. Esfuérzate y sé valiente. Para. Ahí donde viene la promesa. ¿Por qué le dice de fuerza y dice valiente? Porque él iba a ser el líder que iba a guiar para la conquista. Entonces, la promesa era la tierra, ¿no? Lo que Dios le había prometido para el pueblo de Israel. La última. Señor mi pastor, nada me faltará. Ok, nada me faltará. Bueno, y eso no se compara a 3.565 promesas que existen en la Biblia, por lo cual Dios nos ha dado grandísimas promesas y cada una son de una manera gloriosa. Pero ahora debemos definir lo que significa la palabra promesa, porque aquí es donde está el detalle, que si cada uno de nosotros sabemos exactamente lo que significa promesa, entonces podemos actuar como tal. Entonces, el diccionario nos dice esto. Hay 3 cosas que he traído a causa o acerca de la promesa. Dice, 1. Es la expresión de la voluntad de hacer o dar algo por alguien. Esto significa promesa. La expresión de la voluntad de hacer o dar algo por alguien. Dios nos ha dado promesa, por lo cual Él ha expresado, Él ha dicho que va a hacer o que va a dar algo por nosotros. Ok. Lo segundo, es un compromiso que asume una persona con otra. Aquí ya están 2 implicados, a través de la palabra, al comprometerse en el cumplimiento de una acción en concreto. Una persona se compromete con otra para cumplir el hacer algo. Y lo tercero, puede entenderse la promesa como un acuerdo entre 2 partes. Ahora hay algo interesante aquí. Las 2 anteriores, una sola dice. La otra tiene que ver con 2, pero sigue siendo una persona quien dice. Pero en el tercer punto nos pone que hay un acuerdo entre 2 partes, a través del cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o vencimiento de un plazo. Ahora aquí es donde está la cuestión interesante, porque todos sabemos, la palabra de Dios es clara. Si usted lee las Escrituras, usted se va a encontrar con estas 3.565 promesas. Si la lee entera, las va a encontrar. Pero cada vez que usted va leyendo, va a ir descubriendo una de ellas. Y puede usted saber que Dios quiere hacer aquello. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando Dios dice algo, Dios lo quiere hacer. Y ya no solamente es que Dios lo quiere hacer, es que Dios lo puede hacer. Dios no habla por hablar. Los seres humanos muchas veces hablamos por hablar y a veces prometemos así en plan como para que me dejen paz, ¿no? Como que me dé tiempo y ya venga, vale, vamos a hacerlo. A veces como padre a los hijos podemos cometer ese error de poder decirle, vale, vamos a hacer esto, y sin embargo es una mentira que le hemos dicho porque no lo queremos hacer o no lo vamos a hacer. Y bueno, en ese aspecto quizás nuestros hijos pueden sentirse mal, defraudados, engañados por sus padres, pero Dios no es así. Cuando Dios dijo algo, realmente lo quiere hacer, lo desea hacer y lo puede hacer. Yo no le puedo decir, por ejemplo, a mi hija,
Por darle un ejemplo, no, hija, yo te voy a dar, cuando tú cumplas 15 años, te voy a dar un chalet. Puedo yo decirle, porque sé que en unos años van a pasar, y bueno, este es tiempo y esto es lejos, pero es muy probable que yo quizás no pueda hacerlo, ni siquiera conseguirlo para mí. ¿Cómo conseguirlo para mí? Puede que sí, pero sin embargo, ni siquiera en Dios hay una posibilidad de duda. En nosotros existe una posibilidad de duda que pueda quizás conseguir eso para mi hija o no, pero en Dios no, porque Él todo lo puede hacer. Y todo lo que Él ha dicho lo puede hacer. Él es todopoderoso para hacer. Es decir, para cumplir las 3.565 promesas que ha podido dejar plasmadas en su palabra. Ahora vamos a hablar de lo que es el error. Porque hay un error. En muchos cristianos, en mucha gente existe un error. Todos deseamos que Dios cumpla su promesa. Todos deseamos que Dios haga lo que Él ha prometido. Todos deseamos que Dios derrame bendición sobre nuestras vidas, pero ¿todos reciben eso? ¿Todos logran ver lo que Dios ha dicho? ¿Todos adquieren aquellas promesas que Dios ha dejado sobre su vida? ¿Qué piensan? Dígame. Se ha quedado un poco en plan, no sé, ¿qué digo ahora al respecto? Dios lo puede hacer, Dios lo ha prometido para sus hijos. ¿Sus hijos lo reciben? ¿Sus hijos lo disfrutan? ¿Sus hijos lo adquieren? ¿Será que algunos sí y algunos no? ¿Qué piensan? No sabe, no contesta. Vamos a ir viéndolo así. El error, hermano, es creer que porque Dios lo ha dicho, se debe de realizar sin importar lo que la otra persona haga. Ahora, aquí hay algo interesante, por eso es importante lo que le dije. Necesitamos distinguir y saber exactamente el significado de la palabra promesa. Porque en el primero hablaba de una persona hablante. En la segunda hablan de dos, pero esa persona le promete algo a la otra persona. Pero en el tercer concepto habla de un acuerdo entre dos personas, con un plazo, con un vencimiento, con unas condiciones. Ahora, aquí es donde está el detalle. Por ejemplo, mucha gente cree que simplemente porque ahora lee las Escrituras y mira que en las Escrituras existen las promesas, debemos apropiarnos por supuesto de ellas, debemos confiar en que esto va a suceder sobre nuestra vida, pero el problema es creer que simplemente va a suceder porque sí, porque simplemente Dios lo dijo y yo me tengo que quedar de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada al respecto. Y este es el gran o el grave error. Por ejemplo, hermano Manuel nos estaba mostrando de una de las grandes promesas que tenemos, que es la vida eterna, ¿no? Ahora, sabemos que la palabra de Dios dice que la salvación es por gracia, lo que significa que nada que nosotros podamos hacer pueda pagar o pueda hacer de que nosotros podamos intercambiar la salvación por lo que hacemos, no, porque es por gracia. Pero aún las mismas Escrituras dicen, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Aún las Escrituras dicen y hablan de Pablo. Pablo dice, bueno, yo tengo que preocuparme por mí, porque no vaya a ser que yo haya sido heraldo para muchos y yo mismo venga a ser eliminado. Y aún las Escrituras dicen que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Por lo cual, la Escritura se contradice, no, sino que simplemente tenemos que pensar en el concepto de la promesa. Dios te promete a ti la salvación. Dios te promete a ti la vida eterna. Tú ahora te tienes que quedar de brazos cruzados o pensar, ya no existe pecado en el mundo porque Cristo pagó por los pecados en la cruz y ahora yo puedo vivir o voy a vivir o debo de vivir la vida como a mí me da la gana.
¿Sí o no? Veo mucha duda al respecto. Porque si fuese así, hermano, ¿qué hacemos aquí? Mira gente que ahora mismo con este fresquito, este ambiente frío, mucha gente ya está en la cama, está mirando una peliculilla, otra gente quizás estará haciendo otra cosa, pero nosotros somos los únicos que estamos aquí. Por dar un ejemplo. ¿Por qué? Por ejemplo, si al final el pecado ha sido quitado, ya Cristo pagó y lo pagó hace 2000 años, lo que significa, hermano, que usted, ni siquiera usted nació en pecado, usted nació en santidad pura, porque hace 2000 años ya se quitó el pecado. Ese es el pensamiento de algunos, por lo cual no pasa nada, vive la vida. Porque las Escrituras nos hablan de una manera de poder vivir, porque la palabra de Dios nos dice de cómo debemos de conducirnos, porque la palabra de Dios nos dice que debemos despojarnos de nuestro antiguo hombre, porque la palabra de Dios nos dice que debemos de vivir en santidad, por la promesa, porque la promesa implica dos personas, uno que promete, pero que hay unas condiciones. Tú debes de vivir en santidad. Las Escrituras dicen que sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Por lo cual tenemos que entender el tema de las promesas. Dios lo quiere hacer. Dios quiere que eso suceda en nuestra vida. La pregunta es, ¿usted quiere que eso suceda? Porque no se trata de simplemente yo quiero que suceda, me voy a quedar aquí o voy a hacer las cosas como me parece o me dé la gana de hacerla. Total, Dios ya me lo prometió y va a llegar y va a desarrollarse en mi vida porque Dios me lo prometió. No, por ejemplo, Dios le prometió al pueblo de Israel una tierra que fluye leche y miel, ¿no? Amén. ¿Ok? Si nuestro pensamiento fuera de simplemente ya que Dios nos prometió, entonces Dios no lo va a entregar. Yo soy del pueblo de Israel y muy contento, porque si solo pienso en que la promesa es que Dios me lo va a entregar, porque nada más Él lo dijo, yo llego, toco la puerta a la primera casa, le digo, oye, yo soy judío. ¡Ay! Mucho gusto, va a decir, imagínate la primera ciudad que era Jericó, mucho gusto, sí, ya Dios nos habló. Te espero un momentito aquí en un cafecito, sienta aquí, vamos a hacer la maleta, nos vamos y le entregan la llave y se van. ¿Sucedió eso? No. Es más, ellos llegaron a la frontera de la tierra prometida y ellos vieron que hay ciudades fortificadas. Dios ya se lo había dicho de antemano. Ahora ellos hacen un reconocimiento, ellos reconocen, hay gente, es verdad, reconocen que lo que Dios ha dicho es exactamente igual, Dios no les engañó. Tierra que fluye leche y miel, pero ¿qué deben de hacer? Conquistarla. Amigo, entonces, para que las promesas de Dios se puedan realizar, las podamos ver en nuestra vida, ¿hay algo que nosotros tenemos que hacer? Por supuesto, no se quedaron ahí simplemente esperando. Es más, hasta ellos tuvieron miedo de saber a quiénes se iban a enfrentar y por esa razón decidieron de regresarse a Egipto y ellos estuvieron andando los 40 años en Egipto porque ellos tuvieron temor de enfrentarse a esos pueblos para conquistar la tierra que Dios les había prometido. Sino que la siguiente generación tuvo que hacerlo porque los otros tuvieron miedo. Y aquí es donde está el detalle, hermano. Nosotros tenemos que entender que debemos de alcanzar las promesas de Dios. 3.565 promesas, glorioso. Tienes que alcanzarlas. No vienen así porque sí, no vienen solas. Yo creí que venían solas. No, tienes que alcanzarlas. Ahora, las Escrituras dicen, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia, en Hebreos 11:33 dice, habla acerca de los celos de la fe, y en esta parte dice,
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Usted tiene que alcanzar las promesas que Dios le ha dado. Por supuesto que Él desea que usted la viva. Por supuesto que Él desea que usted lo disfrute. Por supuesto que Él desea que usted pueda vivir esos momentos y pueda estar en esa situación de poder decir, oye, estoy viviendo lo que Dios me prometió. Yo intento imaginarme a José después de estar como el gobernador de Egipto y ver a sus hermanos ahí inclinados, y aún ver a su padre y a sus hermanos inclinados. Yo soy José y empiezo a pensar en los sueños de hace años que Dios me dio y decir, wow, ahora mismo se está cumpliendo lo que Dios me prometió. Estoy viendo que aquello que fue simplemente un sueño para mí ahora se convierte en una realidad para mí. Intento imaginarme a José gozoso de saber que Dios no miente, que Dios hace que las cosas se cumplan. Pero José, cuando fue vendido a Egipto, dejó a Dios, dejó de agradar a Dios, dejó de buscar a Dios, dejó de vivir en santidad, se acostó con la mujer de Potifar. No, él se mantuvo fiel delante de la presencia de Dios y en los años vio que la promesa se cumplió. Dios le dijo a Abraham, te daré un hijo. Qué promesa más gloriosa. Pero la pregunta es, ¿de dónde iba a salir el hijo? Dígame. ¿Iba a ir a un orfanato a adoptar un niño? ¿De su esposa? De su esposa Sara. ¿Pero qué es lo que ellos pensaron? Oye, un niño puede ser de cualquier otra persona. Esto es lo que dijo Sara. Mira, de mi sierva puede ser mi hijo. Total, es mi sierva. Y si yo le digo que va a ser mi hijo, va a ser mi hijo. Y cometen este error y al final resulta ser el hijo de la promesa. No, porque el hijo de la promesa venía de Sara. Y al final Dios cumplió con ello, pero vino de Sara, no de Agar. Ahora, le pregunto, hermano, ¿será que simplemente Dios haya mandado a su hijo a morir en aquella cruz, padeció todo lo que padeció, pagó el precio por nuestros pecados? Aún los discípulos murieron de la forma que murieron, algunos encerrados. Estaba viendo yo una foto al respecto de lo horrible que es eso. Estaba colgado y uno con un serrucho por un lado y el otro por el otro lado, y entre los dos partiéndolo desde aquí porque estaban colgados. Eso es morir aserrado. Algunos murieron así. ¿Cuántos mártires hubieron? Para que ahora el pensamiento simplemente sea de que no importa. Si total Dios ya pagó el precio, ya la promesa está dada, tú simplemente recíbela. ¿No fue en vano entonces esa muerte de los mártires? ¿Por qué tenemos que ir por todo el mundo a predicar entonces el Evangelio? ¿Por qué tenemos que hacer una y otra cosa que dice aún en la palabra del Señor? Si es porque usted y yo tenemos que alcanzar esas promesas. Como hijos de Dios no podemos vivir de explicaciones, sino de las promesas de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que vivir por y para ellas. Es lo que Dios nos ha prometido. Por estas razones que Pablo decía, yo miro a la meta. Yo estoy siempre con ese pensamiento de la meta, así como decía nuestro hermano Manolo, esa promesa de la salvación, la promesa de la vida eterna. Yo miro el galardón. Yo por eso corro mirando, observando esa situación, porque los hijos de Dios deben de vivir de las promesas, no de explicaciones.
Porque hay cosas, hermano, que no entendemos, cosas que suceden en nuestra vida. Dígame si José puede entender que tiene que ser vendido como un esclavo, entrar en la cárcel por hacer las cosas que a Dios le agradan. En fin, a veces hay cosas que no se entienden y a veces como ser humano deseamos que las cosas sean explicadas y en realidad no necesariamente tenemos que entender las cosas, sino lo que debemos hacer es confiar en Dios. En Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, nosotros vivimos por fe. Nosotros debemos de vivir por las promesas, por lo que Dios ha dejado. Por esta razón, una de las cosas con la cual se alentaban cada cristiano en aquel tiempo era Maranata, Cristo viene. Una de las grandes promesas que Dios nos ha dejado, vendré otra vez y os tomaré. Y ese era el ánimo que ellos tenían. Cristo viene, así que aguanta, soporta un poco más. Mira, alguien dijo, la vida no es un problema que debe de ser resuelto, sino un misterio que debe de ser vivido. A veces hay cosas que no lo vamos a entender. La vida está para vivirla, hermano. Si nos paramos simplemente a pensar, Señor, ¿por qué ha hecho esto, Señor? ¿Por qué le has puesto 100 pies al 100 pies? ¿Por qué no le pusiste 99 pies? Y eso que no lo tiene. ¿Por qué hiciste esto y aquello? Si nos paramos simplemente a intentar nosotros descubrir, imaginar, entender ciertas cosas que a veces son inentendibles, vamos a perder el tiempo cuando en realidad debemos de vivir por fe. Por eso es que cuando Abraham salió, él se convierte en el padre de la fe, porque él vivió por fe. Y él vio que la promesa se cumplió en su vida porque él vivió por fe. Él anduvo por fe, él caminó por fe. Quizás no entendía por qué tenía que ir de tienda en tienda. Quizás no entendía por qué estando en la tierra de Canaán tuvo que moverse a Egipto porque hubo hambre. Quizás no entendía por qué, Señor, si llego a la tierra que me han prometido, ahora hay hambre. Quizás no entendía esto, pero hay situaciones en la vida que pueden pasar y no entenderla, hermano. Pero si usted vive por fe, si usted vive por las promesas de Dios, si usted vive por alcanzar lo que Dios le ha prometido, entonces usted va a ir de gloria en gloria. Usted va a ir avanzando y usted va a ir disfrutando de aquello que Dios tiene para su vida, porque lo que usted desea es poder alcanzarlas, aquellas promesas. Una de las promesas, por ejemplo, de nuestra hermana Polonia dijo es: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pregunta, ¿la salvación es personal? ¿Es transferible? Pero hay una promesa gloriosa: serás salvo tú y tu casa. Pero la salvación es personal e intransferible. Si tú eres salvo, tienes una familia, seas hombre, seas mujer, sea quien quiera que sea. En mi caso, por ejemplo, yo como hijo era el primero salvo. Y yo escucho y entiendo y me aferro y me agarro a esa promesa y clamo a Dios por ello. O digo, como Dios lo ha dicho, tranquilo, algún día, alguna vez, en algún momento, no tengo yo nada que hacer al respecto. Dios sabrá, Dios ya me lo prometió. ¿No será que nosotros tendremos que clamar a Dios por nuestra familia? Amén. Esto es intentar alcanzar esa promesa. Dios me ha dado una promesa, mi familia puede ser alcanzada, por lo cual yo tengo que clamar a Dios por ello. Yo tengo que decirle: Señor, aún Job hacía esto, ellos no están haciendo el sacrificio, lo hago yo por ellos.
ellos hago el sacrificio por si acaso ellos hubieran pecado en contra del Señor. Y todos los días hacen un sacrificio por sus hijos. Eso significa, hermanos, si usted va a apropiarse de esa promesa, es que usted tiene que clamar, luchar, pelear el tiempo que sea necesario para que su familia pueda venir a los pies de Cristo y ellos personalmente confesar con su boca que Jesucristo es el Señor y se levantó de los muertos para ser salvos. Pero usted tiene que alcanzar esa promesa. Por supuesto que Dios quiere hacerlo. Mira, aún nuestro texto nos habla de esto. Qué grandísimas promesas. Dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí nos muestra este tercer concepto, hermano, es el hecho: Dios nos ha dado grandes promesas, pero tú y yo hemos huido de la concupiscencia. O eso es lo que tenemos que hacer. Huir de las cosas, huir del pecado, decirle no al pecado. De hecho, inclusive dice este texto que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Esto es glorioso. Amén. Nosotros ser participantes de la naturaleza divina, creo que esto es una de las promesas más gloriosas también que existen. Usted y yo, con lo que somos participantes de la naturaleza divina, pues se va viendo. Usted, al ser salvo, se convierte en el templo del Espíritu Santo, lo que significa que un lugar santísimo, porque el Espíritu Santo mora en usted. El Espíritu Santo en usted, dígame si no es participar de la naturaleza divina. Es más, hay la gran promesa de que Dios puede llenarnos con su Santo Espíritu. No solo el que esté aquí, sino la llenura del Espíritu Santo para recibir poder como el día de Pentecostés y cosas sobrenaturales sucedan. La naturaleza del Dios viviente en nuestras vidas para que cosas sucedan. ¡Qué glorioso! Pero habiendo huido, habiendo desechado, habiendo quitado la corrupción de nuestra vida, vosotros también poniendo toda diligencia, habla de movimiento, habla de que nosotros tenemos que hacer, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. No solamente cree, añade todo esto, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si el cristiano está buscando alcanzar las promesas de Dios y está viviendo conforme a lo que Dios quiere, todas esas cosas son añadidas a su vida. Él está en movimiento, él está involucrado en la obra del Señor, por lo cual deja el pecado a un lado, se aparta del mal y solo está haciendo aquello que a Dios le agrade, por lo cual lo sobrenatural de Dios se manifiesta en su vida. Venimos hablando y aún todavía seguiremos hablando acerca del Espíritu Santo, hermano. Y es que si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, que es una promesa que está puesta en la palabra de Dios, usted tiene que anhelarlo, usted tiene que buscarlo, usted tiene que alcanzarlo. No va a venir porque sí, usted tiene que alcanzarlo. No, pues yo ya, como yo pertenezco a la iglesia, ya viene. No, usted tiene que alcanzarlo, anhelarlo totalmente. Por lo cual, hermano, es glorioso saber que Dios nos ha dejado tan grandes, tan gloriosas promesas para que usted y yo podamos alcanzarla, podamos disfrutarla. El ánimo en esta noche, hermano, es: no se quede de brazos cruzados, alcáncelo, alcáncelo. Por años tuve que orar por mi familia para que ellos vinieran a los pies de Cristo.
Y es glorioso el día de poder ver a mis primeros familiares entregar su vida al Señor. De hecho, yo mismo pude ver en Roqueta, no sé si quizás estaba el hermano Manolo o Lina en ese tiempo, venir un primo que venía de Alemania, tenía un tumor en la cabeza, se caía desplomado a causa de ese tumor, no había otra forma más que una operación, y él dice: mi primo es pastor y viene a visitar a su padre porque vivían aquí en España, en Almería, viene a visitarlo y dice: ¿dónde está José María? Y viene a la iglesia de Roqueta, me explica la situación, oramos por él, se vuelve a Alemania y me llama por teléfono diciendo: no hay tumor. Pero qué glorioso, ya no es solamente el ver milagros suceder a causa del Espíritu Santo en nuestra vida, es verlo que el mismo Espíritu Santo trae convicción a su vida y verlos delante, aceptando, entregando su vida a Cristo. Y me sentí como José al ver a su padre y a sus hermanos doblándose en ese lugar y poder ver cómo la promesa se hace real, se hace notoria en nuestra vida. Cada vez que he ido escuchando a cada uno de mis familiares que han ido salvándose, es una satisfacción tan grande de poder saber que la promesa se va cumpliendo. Por lo cual, hermano, le animo. No solo descubra cuáles son las promesas que están en las Escrituras, sino que alcáncelas. Alcáncelas. Cada una de ellas, luche por ellas. Así como decía Pablo, yo voy al premio, yo quiero el premio. Yo no solo corro a la aventura, yo quiero el premio, yo quiero alcanzar esa promesa. Es glorioso, es un gozo abundante el poder experimentar cada una de esas promesas en nuestra vida. Yo intento imaginarme a Abraham gozoso el primer momento en que quizás él tuvo a su hijo en su brazo. ¡Qué felicidad! Vamos a orar. Amén. Inclinemos nuestro rostro por un momento, cerremos nuestros ojos. Aclarando el concepto, hermano, es importante. Ellos tuvieron que conquistar la tierra. En la primera instancia no lo hicieron por miedo. Muchos cristianos ya no es simplemente por miedo, sino por no entender los conceptos, por no saber exactamente qué es lo que la palabra de Dios está declarando. Usted tiene que alcanzar esas promesas. Usted tiene que moverse, anhelar, luchar, desear, buscar. Porque aún Jesús mismo dijo: todo lo que pidiereis en mi nombre os será hecho. Y seamos honestos, hermanos. Ha habido oraciones que hemos pedido en el nombre del Señor y no se ha hecho. Porque aquí es donde implica también la voluntad de Dios. Pero hay otro aspecto también. Es muy probable que quizás no había en nuestro corazón ese deseo de poder alcanzarlo. Simplemente lo hicimos por hacerlo. Y por eso nos vimos las cosas suceder. Pero el ánimo en esta noche, hermanos, que usted al venir a este altar pueda decirle: Señor, yo anhelo, yo deseo estas promesas, todas estas cosas, Señor, que tú has prometido en nuestra vida, yo lo deseo. Y que usted pueda demostrarle a Dios que realmente anhela, que Él pueda hacerle vivir todo ello, que Él pueda llevarlo hasta ese lugar al cual le ha prometido, que Él pueda darle aquellas cosas que le ha prometido para que usted pueda disfrutar de ella. Porque así como usted pueda sentirse no solo gozoso, feliz, alegre por ver cumplir la promesa, Él también se goza de ver a sus hijos recibiendo la promesa que les ha dado. Vamos a ponernos en pie. Este altar está abierto. ¿Por qué no? Viene a ese altar y empieza a hablar con Dios. Quizás puede decir: pastor, yo entendía mal el concepto, no lo tenía muy claro, ahora sí lo entiendo, es verdad. Las promesas
hay que alcanzarlas. Y yo creí que venían simplemente así por sí solas, nada más, y yo no tenía que hacer nada. Pues ahora su vida debe de dar un giro al respecto y debe de luchar por alcanzar cada una de ellas. Venga a este lugar y dígale: Señor, yo deseo alcanzar esto, yo anhelo alcanzar esto. Y desde aquí en adelante no pare de clamar y de buscar y de mover a Dios para que esa promesa pueda hacerse real en su vida. Vamos a orar mientras cantamos esta canción. Solo anheláramos que estas cosas sucedan, porque anhelar nos hace mover, anhelar hace que estemos en movimiento, anhelar hace que podamos ir a por ello, que podamos conquistarlo, que podamos alcanzarlo. Oh Señor, son innumerables tus promesas, cada una de ellas gloriosa, cada una de ellas grandes, Dios, cada una de ellas sobrenaturales, Padre. Oh Dios, queremos verlas cumplir en nuestra vida, queremos que se realicen en nuestra vida, queremos ver cada una de ellas, Dios. Oh Padre, disfrutar de ellas, gozar de ellas, saber, Señor, que todas aquellas, Dios, oh, pueden ser alcanzadas si tan solo nosotros nos ponemos, Dios, deseamos, anhelamos y hacemos Dios voluntad. Oh Dios, cumple tus promesas, que las pueda ver a través del tiempo, todas y cada una de ellas, Señor. Oh, te alabas, oh Santo Dios, que pueda disfrutar, Señor, de tus promesas, Señor, no solamente verlas, sino disfrutarlas, Dios. Oh Padre, y gozarse, Dios, de saber que tú no mientes, Dios, que lo que nos has prometido, Dios, es real. Tú lo puedes hacer, tú tienes el poder de hacerlo. Oh Santo, Santo, Dios, muévete. Oh Padre, hazla ver, Señor, hazla ver esas promesas. Hazla disfrutar, Señor, de vida, promesas, Señor, de su vida. Oh, porque aún así, con su vida, Dios, ella puede glorificarte, puede darte la gloria, Dios, de tu promesas, Señor Santo. Oh, yo deseo, Señor, que derrames de tu Santo Espíritu, Dios, sobre cada vida en este lugar. Oh, mi anhelo es que tú puedas darnos la promesa del Espíritu Santo a cada uno de los que forman parte, Dios, de esta iglesia. Oh Señor, haz descender tu Santo Espíritu, convicción, Dios, no solo a tu pueblo, sino también a este pueblo, Señor. Oh Padre, la llenura de tu Santo Espíritu, milagros, Dios, sobrenaturales, liberación, Señor, en las vidas, ser libres, Señor, porque tu presencia está, y aún, Dios, tus dones, Dios, siendo derramados y siendo, Dios, manifestados, Dios, en la vida. Oh, mi anhelo es que tu iglesia, Dios, pueda ser llena de ti, llena de tu Santo Espíritu, Dios. Oh, te alabas, bendito sea, Señor, bendito sea tu nombre. Oh, la gloria es para ti. La gloria es para ti, Santo, Santo, Santo. Queremos verla, Señor, queremos ver tus promesas, Dios, desarrolladas en nuestra vida. Te alabamos, Dios, digno, Dios, digno, Dios. Santo, Santo. Oh, Dios, desde este altar, Padre, clamamos, Señor, por nuestra hermana Rosy, Dios, es un milagro, Dios. Y aún por aquellos por los cuales hemos estado orando continuamente, Dios, haz un milagro, Padre. Oh Señor, sabemos
Que cosas sobrenaturales, Dios, van a suceder, Padre. Oh Dios, y de la distancia, oh Dios. Clamamos porque tu mano poderosa esté sobre su vida, Padre, y veamos milagros, Dios, suceder en ella y aún en otros también que puedan venir hasta este lugar. La gloria y la honra es para ti, Dios santo, santo eres tu Señor. Amén, amén, amén. Volvamos a nuestros lugares una vez más.